Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitaciones a la Fundación Libertad por este exitosísimo evento, no solamente en lo que concurrencia significa, sino por los paneles que nos están acompañando en la jornada de hoy y la jornada de mañana. Soy coordinador de comunicación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad acá en Argentina, y bueno, la Fundación Libertad en Rosario es uno de nuestros más antiguas contrapartes con los que tenemos el orgullo de trabajar en conjunto estos eventos ya que son como instituciones. El panel que tenemos ahora, bueno, cambio, continuidad, las posibilidades del próximo gobierno. Creo que más allá del ambiente siempre enrarecido de Argentina, hay muchísimo para analizar, por lo que creo que vamos a disfrutar muchísimo el panel, porque tanto el contexto político y económico, creo que las posibilidades de cambio o de continuidad, por así decirlo, no solamente van a depender de las voluntades de quienes les toque ejercer el poder ejecutivo, sino por dos situaciones que, por decirlo de una manera, van a estar marcando la cancha constantemente, como son las situaciones en lo relativo a lo económico y también en lo político. Así que los invito a disfrutar de este panel que va a contar con Enrique Zuleta Pucheiro, que es analista político. Continuaremos con Roberto Starr, que también analista político y sociólogo. Pablo Gnopov, de la consultora Isonomía, y cerraremos con Claudio Fantini, que es periodista y politólogo. Vamos a contar con exposiciones de 17 minutos y bueno, si tenemos espacio empezaremos con un breve intercambio. Así que abrimos con el señor Zuleta Pucheiro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un enorme placer, honor y motivo de entusiasmo el poder estar hoy en el Congreso y tratar de contribuir a este análisis que, de acuerdo a la idea de los organizadores, les decía, de acuerdo a la decisión de los organizadores, es más bien una reflexión estratégica. Los que estamos aquí todos trabajamos con datos duros de las elecciones, de muy diversa naturaleza, seguramente lo vamos a utilizar en nuestra reflexión, pero sobre todo lo que nosotros estamos tratando en este momento es de echar una mirada hacia adelante. El proceso político ha llevado a los argentinos a una situación que yo diría es de un cambio de ciclo. Insisto en este aspecto, una vez más, hay gente que cree que nada cambia, pero es un cambio muy profundo, están pasando cosas que evidencian este cambio de rumbo. A mí me parece que los datos centrales, y este va a ser mi análisis, nos hablan de factores progresivos, factores regresivos y un planteamiento estratégico en el cual el país afronta, el sistema político nacional afronta fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgo, y tratar en estos 17 minutos de por lo menos ponerlo sobre la marcha para la discusión posterior. Insisto que estamos ante un nuevo ciclo político y en general es un momento de balances estratégicos. Están muy presentes no solo en los candidatos, sino incluso en los que van a votar, una visión del país, un intento de balance. Todos estamos revisando comportamientos pasados, sacando conclusiones, no necesariamente los vamos a llevar al voto, porque es una elección de gobierno y en las elecciones de gobierno las sociedades suelen privilegiar el hacia dónde y el quién y el cómo va a gobernar que otros aspectos que son muy fundamentales, a veces más importantes que estos, pero que quedan en un segundo plano. Es un momento de reflexión en torno para qué todos estos esfuerzos, esos sacrificios, y esto se define en nuevas agendas públicas. Mi idea es que el sistema político se está regenerando, se está reconstruyendo, está mutando. Hay ciertos aspectos del sistema político que nos es difícil ver hacia dónde van a ir. El partido político es un ejemplo. Sabemos que se han roto las reglas de juego. Si tuviéramos que ponerle un título a estas elecciones, pondríamos elecciones 2015 nunca más. Y me parece que esto está presente en casi todos los protagonistas. Nadie creo que pueda sacar una enseñanza positiva de muchas de las cosas que están ocurriendo en muchas provincias, y aquí porque en esta etapa algunos medios se han centrado en Tucumán, pero podría hablarles de cualquiera de las 12 provincias en que trabajo donde este tipo de circunstancias han ocurrido, en algunos casos con muchísimo mayor gravedad, y sin embargo a veces han pasado a un segundo plano por una razón o por otra.
Entonces, hay nuevas prioridades estratégicas, no hay reglas de juego, las reglas de juego se están regenerando a partir de esta experiencia, hay incertidumbres, y lo más importante, que creo que es un activo que se instaló en la campaña electoral a partir del mes de enero y definió allí un orden de prioridades en la intención de voto, lo más importante es la llegada de la cuestión institucional al centro de la agenda política. Es la primera vez que las cuestiones institucionales, que abarcan 6 o 7 cuestiones, la corrupción es la más conocida, están en el centro de la agenda política. No son algo adjetivo, algo que tenga que ver con las formas, con los procedimientos. Se han instalado como la esencia del proceso político. Hoy la corrupción es un tema en las encuestas nacionales más importante que la falta de trabajo y que la seguridad ciudadana, para que se den una idea. ¿Quiere esto decir que la gente va a votar teniendo en cuenta la cuestión de la corrupción? No. Es muy probable que no desempeñe un papel importante en las razones del voto, pero es en el esquema, o vamos a decir, en la percepción de los problemas fundamentales del país, hoy el primer problema. Esto no ocurría de hace muchísimo tiempo y mire que han ocurrido cosas en los últimos años en la Argentina. Vamos a los factores progresivos, que yo creo que son parte del activo que tiene la democracia argentina en este proceso. En primer lugar, la Argentina está viviendo una revolución desde la demanda. Las revoluciones fueron siempre desde la oferta, aquí y en la China. La oferta es la ideología, la utopía, el programa, el líder, la plataforma, la causa, el proceso, como quieran llamarlo. Desde la oferta se definía un llamado, una convocatoria, y la sociedad se encolumbraba y se polarizaba en función de esa oferta. La revolución era una promesa de transformación desde la oferta. Hoy la revolución, y no es solo en la Argentina, viene desde la demanda, está en las expectativas, en una escalada de expectativas crecientes de sociedades que no solo han hecho aprendizajes democráticos profundos, sino que también se han munido de formas de ver el mundo, si se quieren, algunos aspectos individualistas, algunos aspectos hasta egoístas, sociofóbicos, como se dice hoy, por ejemplo, pero que tienen este rasgo. Es un reclamo a las instituciones de dar respuestas a visiones del futuro. Estas son las expectativas que son la base del proceso político. La lógica o la dinámica es de un sistema político que se adapta a estas demandas y a estas expectativas y que en alguna manera, en algunos sectores, estalla por sobrecarga de estas demandas o por demandas que le imponen al sistema político respuestas que el sistema político no está preparado para dar, incluso esencialmente no le corresponde dar, pero que se le reclaman al sistema político. Esto es muy fuerte en algunos aspectos del sistema político. Por ejemplo, es fuerte en las ciudades. Los intendentes hoy, ustedes lo conocen, son hoy un pararrayos de expectativas y de reclamos que abarcan cuestiones que algunas de ellos les están vedadas institucionalmente, para no hablar, por ejemplo, de la seguridad ciudadana o de la educación o de la protección social. Los intendentes tienen que dar respuesta a todo esto sin tener los instrumentos ni tener la habilitación constitucional para ello. Este es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo precisamente en el nivel donde la política más se está regenerando y está mejorando, que es en el nivel de la política local. Ahí existe una auténtica respuesta adaptativa, eficiente a esta revolución desde la demanda. Por eso emerge el poder local y el salto en la calidad de los dirigentes viene desde las ciudades. Para ser gobernador hay que haber sido intendente y para ser presidente hay que haber sido gobernador. No digo que no pueda haber alguna vez la señora de algún presidente, pero la verdad es que hoy quien no tenga los títulos de gestión de una ciudad o de algo equivalente, eximirse. Y esos son los casos de Massa, de Scioli y de Macri, y van a ser los casos, por lo menos este es el patrón actual. Los títulos de gestión son títulos fundamentales y priman sobre cualquier otra consideración, cualquiera sea el nivel de formación y el peso específico o la densidad personal y el carácter del candidato en cuestión. Esto hace que se recupere la política, se desmonopolice la agenda pública, nadie tiene el monopolio, nosotros no sabemos cómo va a ser la agenda de mañana. Ayer no sabíamos que hoy iba a estar con Tucumán y con Niembro.
Y mañana no lo sabemos tampoco. Hay un electroshock cotidiano, pero esto no afecta, a mi juicio, mayormente las intenciones de voto. ¿Por qué? Porque la sociedad está preparada para esta cuestión. Es más, está exigiendo un proceso de adaptación de esa oferta política que tarda en actualizarse. Hay recambio generacional, los candidatos, todos podrían ser hijos o nietos de Alfonsín, de Menem o de Cafiero, y la Argentina es una sociedad multipolar. No todo está ocurriendo en Buenos Aires. El sistema se está descentralizando, como en Estados Unidos, como en Europa. Lo que importa en la política, donde la política vibra y se juega y se pone todo, es en la política local y en las políticas provinciales. La política nacional tiene sí una dimensión, pero son 3 candidatos tranquilizadores. El que no sea tranquilizador no está en la palestra, y esto me parece que es el dato fundamental. La política está cada vez más vibrando, los empates técnicos, los enfrentamientos, las guerras civiles, como la de Tucumán, se están viendo en la política local. No se ven en la política nacional, ni se van a ver en la política nacional. Frente a esto, que son para mí factores de progreso, porque nos hablan de un sistema dinámico, un sistema competitivo, en una sociedad que tiene bolsones muy poco dinámicos y muy poco competitivos. Los dirigentes argentinos, sean políticos o empresarios, siguen compitiendo en lo que tenían que cooperar y siguen cooperando, entre comillas, en lo que tendrían que competir. Y este es la esencia del problema. Las sociedades que hacen esto son las sociedades mediterráneas, para decirlo de una manera elegante, son sociedades mafiosas, donde la protección equivale al acuerdo, donde todos nos ponemos de acuerdo para no competir. Lo regresivo es que hay un contexto de incertidumbre. Hoy no podríamos decir, como en muchos otros momentos de la historia de Argentina, que algo está ocurriendo en el mundo, la sociedad va hacia algún lugar, las ideas van hacia algún lugar. Piensen, en los 90 estaba la globalización y estaba Thatcher y Reagan, y el presidente de entonces vio allí un sentido de la historia. Lo mismo le puede haber ocurrido a otros presidentes, como le ocurrió a Frondizi en la época del desarrollo, o a Perón cuando fue nacionalista, o a Perón cuando fue socialista nacional. Había un sentido de la historia. Hoy eso no lo hay. No hay recetas instaladas. Hay una revolución desde la demanda, de abajo hacia arriba, pero esto es un factor de incertidumbre. Y la sociedad a la defensiva, esperando, ver, no va a jugar, no va a arriesgar, no va a invertir. ¿Por qué? Porque no hay reglas, no hay árbitro. Se repliega entonces la sociedad civil, luego se fragmenta la política, que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, se produce la polarización y el dogmatismo, pero cada vez más las razones para la polarización son razones poco importantes. Nadie se puede polarizar por Macri o Scioli. Eso no va a ocurrir, no está ocurriendo. Si no hay más remedio, va a elegir entre uno y otro, pero no porque haya enamoramiento, ni nadie se haya enardecido, ni crea que está la República al borde del abismo o que la economía va a estallar de un momento a otro, nada de eso. Los 3 líderes son líderes tranquilizadores y los dogmatismos vienen más bien del mundo del análisis económico, a veces de las discusiones que conlleva la judicialización de la política, que es absoluta. De 8 de cada 10 páginas del diario que quieran, cuando salgan, ábranlo, están dedicadas a judicialización de cuestiones políticas. No hay ninguna cuestión que no esté judicializada. Ya no es solo la cuestión del espectáculo y de los problemas de negocios, o la cuestión de las páginas del crimen y la violencia, es también la política. La política se judicializa y eso lleva a cierto dogmatismo, porque en los juicios a veces hay ganadores y perdedores, ya cada vez menos, porque los jueces son muy cuidadosos en que cada vez haya menos ganadores y perdedores, sacrificios compartidos le llama la jurisprudencia argentina a esto. Pero yo creo que hay un eclipse de los fundamentalismos, y este es un aspecto positivo, que sin embargo plantea, y este factor regresivo, dificultades de articulación de la política. Cuesta militar, cuesta comprometerse, cuesta participar, cuesta incluir a los demás, cuesta dialogar, cuesta establecer consensos. Gran parte de las recetas políticas que están escuchando es: debemos ponernos de acuerdo, debemos establecer comunes denominadores, tenemos que encontrarnos en una política común los argentinos. Bueno, yo les prevengo que eso no va a ocurrir ni puede ocurrir. No ocurre en ningún lugar del mundo. No hay ningún lugar del mundo donde haya hoy políticas de acuerdo, como hubo Moncloas o políticas por el estilo. ¿Por qué? Porque hoy la política no está en condiciones de hacer sacrificios presentes para beneficios futuros.
Las llamadas cuestiones de Estado implican necesariamente sacrificios presentes para beneficios futuros. Salud, educación, cambios en el sistema impositivo, reforma del Estado, seguridad ciudadana, todo requiere política de Estado. Eso no está ocurriendo. ¿Está mal o está bien? Está muy mal. Pero es un dato que difícilmente lo podamos remover. Dijo muy bien hace poco el comisionado de Economía de la Unión Europea cuando dijo: sabemos perfectamente lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo hacer que nos voten después de que lo hagamos. Consecuencia, no esperen eso de la política, no le pidan peras al olmo. Las cuestiones de Estado y los métodos para tratar con las cuestiones de Estado son de nosotros, son de la sociedad civil. Las ideas y las propuestas nacen de lugares como este. Allí nacen las ideas, la política, si es inteligente, las va a recoger, pero se van a generar en un proceso social porque la revolución, insisto, es desde la demanda. Termino ya porque me quedan un par de minutos. Que si hubiera que hacer el identikit del tipo de solución que nos gustaría, es una solución bastante ideal, es la solución republicana, un gobierno que sea legítimo, que sea participativo, que sea equitativo, que sea transparente, que sea eficiente, que sea tolerante, que sea pluralista, que respete el Estado de Derecho, que merezca confianza, que sea controlable, que esté orientado a la calidad y que esté al servicio del interés general. Casi nada. Esa es nuestra propuesta. ¿La va a dar la política? Me temo que no. Pero eso no es un pesimismo esencial. Creo que lo bueno de la política es que precisamente refleje la época, se haga cargo de esas contradicciones, escuche a la sociedad, más que hablar, hoy es cuestión de escuchar, esa es la revolución de la demanda. Insisto que si nosotros tuviéramos que sacar los activos de todo esto, se ha consolidado la democracia, hay una dinámica de alternativa, no importa quién gane y quién pierda, los tres traen factores positivos y factores negativos. Lo que importante es que haya un nuevo entorno competitivo, que las demandas sociales son muy convergentes, nunca tantos argentinos hemos estado de acuerdo en tantas cosas, hay un reset sociocultural, no aceptamos sin beneficio de inventario ideas o recetas importadas, hay un horizonte de expectativas y los riesgos. No digo que no haya riesgos, porque algunos seguirá con la idea de que Sureto tiene una visión demasiado positiva. Tenemos el riesgo del escepticismo, tenemos el miedo al futuro. Tenemos la crisis de representación, tenemos el faccionalismo, tenemos los riesgos de la hegemonía política, el cinismo social, la falta de fuerzas políticas organizadas. La gran cuestión es hoy la cuestión de las reglas de juego. No solo de los principios, las normas y los procedimientos, sino de los arbitrajes. ¿Quién arbitra? ¿Quién dice la última palabra? Decir la última palabra es quién tiene la capacidad para establecer las reglas generales. Esta es la cuestión de la justicia. Cuestión perenne, cuestión fundamental, cuestión hoy más presente que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la excelente exposición, por cumplirnos también el tiempo y por las nuevas inquietudes que nos dejan. Nos abrís nuevas preguntas al dilema político actual que nos encontramos. Bueno, continuamos con el segundo analista político de la jornada del panel, Roberto Starke. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer un enfoque distinto al enfoque sistémico que hizo Enrique. Yo voy a hacer un enfoque, diría, más de carne y hueso. Yo voy a tratar de analizar cuáles son las características, las conductas, las condiciones a las cuales están sometidos los políticos, los Macri, los Massa, los Scioli, que hoy son los tres protagonistas, diría yo, pero todos los políticos en general tienen estas características que voy a tratar de describir, y me parece que la idea es no basarme en datos duros, como se suele decir, sino más que nada en la observación y el análisis de las conductas políticas por parte de los mismos políticos y por parte de analistas que de alguna forma analizan y escudriñan la conducta humana.
Yo creo que los conceptos de cambio y continuidad son absolutamente relativos en política. Y como los políticos en general los condicionan tres cuestiones básicas, el azar, la voluntad y el destino, en general esas tres condiciones hacen que los políticos se muevan eminentemente por la coyuntura. Es cierto que hay un sistema, es cierto que hay reglas de juego, pero los políticos se mueven coyunturalmente, se adaptan o no se adaptan a esas reglas de juego en función del interés que tienen. Y ustedes pueden decir, pero esto condiciona y deteriora el sistema. Correcto. No solamente acá, en todas partes del mundo. Observen Europa. En algunos países con mayor énfasis, en otros con menor énfasis. Pero en general, yo creo que estas son las reglas que se imponen. Había dicho, ¿por qué son relativos? Bueno, son relativos porque creo que el contexto manda. Scioli y Massa y Macri no escapan a esta condición. Los políticos son en general sobrevivientes permanentes. Obsérvenlo a Scioli. Scioli es, yo diría, el paradigma del sobreviviente político. Y me parece que esta sobrevivencia está basada en, básicamente, lo que son las vicisitudes que le impone la realidad. Por lo tanto, la afectividad de cambio está atado a las posibilidades que tienen los políticos de realizarlo. Ellos van a mirar, van a ocultar, y si son, yo diría, relativamente experimentados, van a saber cuándo el cambio es factible y está maduro. No son en general los políticos los que llevan el cambio, sino, como digo ahí, la realidad determina si se puede o no cambiar y hasta dónde. Por eso muchas veces muchos políticos inician el cambio y el cambio se los lleva a puestos. Podríamos preguntarnos, ¿hasta dónde interpreta el cambio, por ejemplo, y la continuidad Cristina Fernández de Kirchner? ¿Es cambio? ¿Es continuidad? Algunos pueden decir, sí, hay un poco de cambio en Cristina. Ella está absolutamente convencida que es un punto de inflexión en la historia de la política argentina. Y me parece que algo de razón tiene. Pero no importa, este no es el análisis que vamos a hacer. Lo mismo pasó con su marido, ¿no? ¿Representó en algún momento Néstor Kirchner el cambio o la continuidad cuando se hizo cargo después de la crisis del 2001-2002? Había un historiador inglés que decía, el pasado es prólogo. Edward Gibbon. Y me parece a mí que podríamos mirar un poquito más que el futuro, que ahora lo vamos a ver y vamos en función de estas condiciones que yo estoy describiendo, veamos un poquito qué pasó en esta década, en estos 12 años. La primera etapa fue construir poder. El líder Néstor Kirchner todavía no era líder, estaba construyendo un liderazgo. Primeros años de gobierno, reconstrucción y restablecimiento del orden democrático. Y yo diría, consensuadamente lo logró e hizo un gran trabajo. Si nosotros observamos en perspectiva la historia de la Argentina en el año 2003 y vemos hoy, inevitablemente hay que aceptar que Néstor Kirchner era un político de raza. Por supuesto que lidió y tuvo que enfrentar, ustedes pueden decir, pero provenía del peronismo. No, una cosa es provenir del peronismo y otra cosa es pertenecer al peronismo. En este caso, Kirchner, yo diría, maniobró con mucha inteligencia. Logró un liderazgo, logró la famosa y lamentada gobernabilidad, que después la vamos a ver un poquito más en concreto, y eligió un enemigo. Todos los políticos eligen un enemigo. Duhalde. Y lo desmanteló el dualdismo. Duhalde es una anécdota hoy en la historia política del país, y fue presidente. Fue presidente y además controló un territorio, quizás el más extenso de la Argentina y el más poblado, lo cual no es poco decir. Esto se extiende exactamente hasta que Cristina Fernández de Kirchner y José Pampuro ganan las elecciones para el Senado en la provincia de Buenos Aires.
diría yo, ahí comienza a diluirse esta etapa y comienza lo que yo llamo, y ustedes pueden llamar de otra forma, gestión K. Nace lo que se llama el modelo. Primer desplazamiento, Roberto Lavagna. Hábilmente Néstor Kirchner dice, yo no voy a convertirme en Menem y Cavallo, que se vaya. Ya hizo su tarea, ahora me voy a dedicar yo a estos temas. Y él condujo lo que se llamó la reestructuración y renegociación de la deuda. Después que, por supuesto, pagó algunos costos el mismo Lavagna. La política exterior, ahí afianzó un eje absolutamente independiente en términos de lo que significa, no independiente en términos políticos, no estoy hablando de ideología acá, estoy hablando independiente en términos de lo que él tenía en su mentalidad, ¿no? La alianza con Chávez, la famosa cumbre de Mar del Plata, donde le hizo pasar un momento, yo diría, muy complicado al presidente de Estados Unidos, memoria histórica que todavía está vigente en Estados Unidos, y el peronismo comienza a encontrar al Néstor Kirchner en función de todas estas cosas, porque finalmente los liderazgos se construyen alrededor de lo que se llamaba la Liga de Gobernadores, institución no formal de lo que es el peronismo y que había surgido con Duhalde. Esa Liga de Gobernadores se alinea finalmente con el amigo Néstor Kirchner. La tercera etapa, post-mortem, Kirchner desaparece. Cristina Fernández comienza a ideologizar el modelo y me parece a mí que ahí comienza a mostrar resquebrajamientos. El modelo comienza a hacer ruido. Y entonces comienza a este proyecto político comienza a buscar un sucesor. Vudú, Mariotto, en diferentes ámbitos, los dos, como ustedes habrán visto, intensos fracasos. Scioli comienza a surgir como referente nacional, sin embargo todavía está ahí, latente, el sobreviviente. La Cámpora, mucho entusiasmo, un poquito de inexperiencia y escasa inserción política, que es lo que está buscando ahora, casualmente. Y lo que fue la soja para la economía son la ley de medios y el fútbol para todos, en términos de lo que significa el relato. Acá ustedes pueden analizar cambio, continuidad, y yo diría que había un poco de las dos cosas. Casualmente los dos, Néstor y Cristina, se amoldaron, se ajustaron a la realidad y dijeron, a ver, ¿cómo opero acá? Un poco de cambio, un poquito de continuidad, y sin duda tuvieron en ese sentido, yo diría, un gobierno relativamente exitoso. Sí, exitoso en términos de duración. Ustedes podemos discutir después las políticas específicas, pero en términos de duración, 12 años en el poder es mucho. Para los políticos es algo que pueden mostrar. Ha sido, como digo acá, una década muy fuerte, con un perfil muy definido que no se va a diluir por la sola voluntad de la oposición. Esto es algo que me parece que el ciclo, más allá de que uno pueda decir está terminado, yo quiero verlo, y esto se ve en los hechos, no se ve en la teoría o no se analiza en la teoría, y concluye una etapa, pero no es necesariamente ese ciclo al cual acabo de hacer alusión. Para que concluya el ciclo, debería iniciarse uno nuevo, y para esto se necesitan elementos o circunstancias que gatillen o motiven, ¿no?, la sensación de que el ciclo entró en crisis. Nada de eso parece haber hoy por lo menos en la realidad que nos circunda todos los días. Por supuesto, hay crisis localizadas, ¿no? Casualmente, lo local, como apuntaba Enrique Zuleta, tiene hoy una enorme importancia, pero lo local también se proyecta a lo nacional y afecta a lo nacional, y sin embargo, yo diría que en general el tema de la crisis no es un tema eje hoy en la discusión. Por lo tanto, una vez más, cambio y continuidad muestran su relatividad en un marco inestable, imprevisible, pero no crítico aún. Vamos a analizar ahora en función de esto, pero no en función, no voy a armar un escenario, lo que voy a decir es estos seres humanos, estos hombres de carne y hueso, estos políticos que manejan, como decía yo, el destino, en algún sentido, tratan de manejar el azar o la fortuna, tratan de ver cómo son y cómo lo acompañan los tiempos, muy bien, cómo van a transitar este periodo que tenemos por delante. Scioli y Macri son los protagonistas, sin duda, y eran,
Massa resultó finalmente un invitado invitado. Llegó tarde, tocó el timbre y se sentó a la mesa. Y de ahí no se paró. Todos los que hacíamos el análisis de que evidente Massa se iba a diluir con el tiempo, no se diluyó, al contrario, sigue ahí vigente. Dicen los encuestadores que hacen encuestas nacionales, 20 puntos porcentuales. Muy bien, realmente un éxito. ¿Cuál es el desafío de estos políticos hoy, en este escenario? Manejar los tiempos, gobernar las circunstancias y las gestiones de expectativas de la sociedad. En general, lo que nos dice la teoría es el político ideal es el que maneja estas tres variables y las maneja bien. Ese político no existe. En general, estas tres variables, los políticos viven corriendo detrás de ellas. No es que las controlen, tratan de controlarlas, intentan controlarlas, muy pocas veces lo logran. Por eso, cuando hablamos de la política como el arte de lo posible, tenemos que preguntarnos cuándo y cómo es posible. En este sentido, me parece que hay que tener en cuenta lo que fue el régimen. ¿Qué fue el régimen? El régimen es la distribución del poder en la sociedad. 12 años han distribuido el poder en la sociedad argentina de una forma. Hay un nuevo establishment, ¿no? Yo diría, hay nuevas reglas de juego y hay conductas establecidas. Gente de carne y hueso que intentará conservar sus posiciones. Vicios y virtudes enraizadas. Una burocracia acostumbrada a quedarse, no a irse. Muy bien, frente a esto, los políticos van a tener que, casualmente, ver cómo van a gobernar. Y estos gobernantes, y esta gobernabilidad, evidentemente, se presenta en forma, yo diría, más bien complicada. El concepto del peronismo, que el peronismo nos ha dicho, es que es patrimonio de ellos la gobernabilidad. Yo tengo algunas dudas. No es un problema de ingeniería política la gobernabilidad. La gobernabilidad es el uso social y político que hagamos de las reglas impuestas. Y para eso se necesita una enorme capacidad política y de movimiento, conocer la coyuntura, saber cómo se mueven, intentar lograr ciertos y determinados hechos que le permitan a los políticos posicionarse frente a esto. No va a ser sencillo y además implica que tengan en cuenta, en general, que la legalidad siempre viene de arriba, pero la legitimidad viene de la sociedad. Y esta compaginación no es sencilla para ninguno de estos políticos. Por lo tanto, lo que digo es, mi impresión es que se presenta un escenario muy complicado, que los políticos pueden lidiar con él y pueden administrar, pero tenemos que tener en cuenta que ninguno de los tres tiene la fórmula. Esa fórmula se construye en función de la coyuntura y en función de esa realidad. Yo creo que tanto Scioli como Macri como Massa tienen este desafío y me parece que la idea que tienen por delante, o mejor dicho, no la idea, el proyecto que tienen por delante, muy probablemente entre cambio y continuidad y cambio, vaya a sufrir muchas modificaciones. Y que el hombre que interpreta el cambio puede constituirse en un continuismo, y el hombre que hace continuismo puede constituirse en el cambio. Casualmente en esta grabación vamos a notar si estas realidades son compatibles. Muchas gracias. Muchas gracias también, Roberto, por ser tan aplicado con el tiempo. Vamos con el tercer panelista, es el consultor Pablo Knopov. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer estar aquí en esta maravillosa ciudad y frente a esta charla, esta conversación, esta cumbre que indudablemente refleja uno de los elementos de mayor importancia de este año y seguramente de los próximos en la Argentina. La verdad es que cuando aceptamos el desafío de venir, quisimos ser honestos en esto y quiero arrancar siendo honestos esencialmente en que no tenemos la capacidad hoy de saber cómo va a salir la próxima elección. Me hubiese encantado poder decirles hoy cuáles son las 3 o 4 cosas que nos alimentan la hipótesis de que tal o cual va a ser presidente. Pero el desafío todavía es más interesante
que es entender cuáles son las cosas que creemos son importantes de cara a las elecciones, cuáles son los distintos elementos y las distintas variables que entendemos tenemos que monitorear para justamente eso, saber quién va a dirimir básicamente esta elección en términos de, entre otras cosas, pero especialmente cambio de continuidad. ¿Por dónde arrancamos básicamente? Por ver qué sucedió de las PASO hacia aquí. Pero básicamente con algo previo. Si nos hubiésemos juntado seguramente aquí hace 2 años, yo les hubiese dicho, tenemos que visualizar ciertos elementos para saber cómo sale octubre del 2015. Les hubiese dicho elecciones adelantadas o desdobladas, les hubiese dicho 20 de junio para ver quiénes eran los candidatos, les hubiese dicho observar el rol de Cristina y les hubiese dicho, entre otras cosas, que las elecciones primarias iban a ser determinantes. Les hubiese dicho que hasta las primarias no hubiésemos sabido nada, pero que las primarias iban a ser determinantes. Que ese día a la noche, que el 9 de agosto pasado a la noche, íbamos a, sin lugar a dudas, tener mucha más luz sobre octubre. Bueno, todo eso ha tenido lugar, pero lo que no sucedió es que todos estos elementos nos han aportado luz, sino también mucha más confusión. ¿Qué sucedió de las PASO hacia aquí? E incluyendo las PASO. La comunicación esencial de Scioli y de Macri, y lo que se dice sobre Scioli y Macri, han actuado sobre un eje actitudinal. Un eje que genera cierta estructura, cierta predisposición en el grueso de los argentinos, que tiene que ver con la lectura que hacemos de kirchnerismo o no kirchnerismo. Aparece, como bien mencionaba Roberto, la figura de Sergio Massa, que es el invitado impensado, y esencialmente porque rompe con esa situación actitudinal. Logró decir una cantidad de cosas, esencialmente propuestas, con gran atención en la sociedad, rompiendo ese eje actitudinal. Esto implica que la polarización existe y tiene nombre y apellido, que son los primeros dos, pero también implica que hay un tercer actor que se mete en la polarización, que contiene esos polos, pero que también es un tercer actor importante. Entonces, eso por un lado en términos de la comunicación. Ahora, ¿qué ha sucedido también y qué me parece importante que observemos en términos de las PASO hacia aquí? Los momentos. Y me parece que nos tenemos que quedar con esto. Digo, la definición de cambio de continuidad es una definición estructural, pero basado, entre otras cosas, en los momentos, en las circunstancias. Y no pasó tanto tiempo de las primarias hacia aquí, pero pasaron muchas argentinas. Discutimos un viaje a Italia de Scioli, discutimos las inundaciones, discutimos la situación en Jujuy de un militante asesinado, discutimos Tucumán, discutimos Niembro, hoy volvemos a discutir Tucumán. Digo, la verdad es que discutimos un montón de momentos, un montón de argentinas, y eso va configurando en un conjunto de variables que vamos a ir observando por qué es tan complejo básicamente entender quién va a dirimir el cambio de continuidad en la Argentina y posiblemente entonces por los próximos años en nuestro país. Digo, ¿cuáles son las variables que entendemos son importantes? Una de ellas es el humor social, que no es otra cosa de cómo nos sentimos. ¿Por qué esta variable es importante? Porque esto genera cierto eco o cierto respaldo para que el oficialismo pueda sostener la continuidad o para que la oposición intente sostener un proceso de cambio fuerte. Les voy a mostrar rápido 3 o 4 preguntas de una batería que nosotros hacemos que tiene que ver con el humor social. 2 preguntas retrospectivas, o sea, cómo está la situación hoy con respecto a un año atrás, y 2 preguntas perspectivas, cómo está la situación o cómo cree que estará la situación dentro de un año. Fíjense que en la primera, que es la retrospectiva del país, que no es otra cosa que decir cómo crees que está el país hoy con respecto a un año atrás, las valuaciones de la línea superior que ven ahí son las valuaciones de que los que creen que el país hoy está peor que hace un año. Fíjense que viene bajando. Si yo les hubiese mostrado solo el dato de hoy y uno se queda con la foto, puede pensar que el oficialismo tiene problemas para el proceso de continuidad. Pero si yo les muestro la sucesión de números, esto es una encuesta nacional propia de isonomía sistemática, lo que vamos a ver es que la película, en términos de sucesión de fotos, hoy nos evidencian que el humor social se viene representando en una situación de mejoría hasta los últimos 2 meses. Fíjense en la situación prospectiva del país, cómo cree que estará el país dentro de un año. Nuevamente van a ver que las valuaciones del peor, que son las valuaciones del Colorado, vienen bajando. O sea, viene en mejoría la situación de cómo creen que estará el país dentro de un año. La situación retrospectiva personal, o sea, cómo está la situación de cada uno de los argentinos con respecto a un año atrás. Fíjense que el dibujo, la película, el gráfico evidencia también lo mismo. Y en la perspectiva personal también. ¿Qué quiero decirles con esto? El conjunto de variables de humor social que muestran esencialmente cómo estamos los argentinos, lo que nos está mostrando es una foto de enorme mejoría con respecto a cierto momento de año atrás, básicamente 2 años, y un estancamiento en los últimos 2 meses. ¿Qué es lo que nos da esto? Fíjense, no los quiero marear con elementos de metodología, pero fíjense cómo impacta el promedio de humor social en los electorados. A la izquierda el de Scioli, arriba el de Macri y abajo el de Massa. Van a ver que en el electorado de Scioli evidentemente hay un nivel de optimismo más grande y en los tanto de Macri como de Massa algo más inferior. Se los pongo en pocas palabras. El optimismo suficiente para que el oficialismo dispute la situación de continuidad
pero no le genera la garantía absoluta de que pueda hacerlo. Quiero decir, hay una especie de equilibrio. No estamos en los valores optimistas del 2007 y el 2011, donde se dio un proceso de continuidad, pero tampoco estamos en niveles de pesimismo suficientes como estuvimos en el 2009 y el 2013. Entonces digo, primera situación, primera variable determinante, yo digo, hoy es una situación casi que bloquea la elección. Segundo elemento de importancia, economía, dólar y empleo. Uno podría decir rápidamente que me olvidé la inflación. No, el argentino hoy convive con la inflación. El argentino convive con la corrupción, el argentino convive con la inseguridad y los argentinos conviven con la inflación. Es cierto, hay ciertos segmentos poblacionales, esencialmente los que están bajo la economía informal, que están en una situación de mayor complejidad, pero el grueso de los argentinos convive con la inflación. Digo, rápidamente lo del empleo, que es una variable determinante en términos de la velocidad que otorga, si hay peligro sobre el empleo en términos de humor social. Fíjense, esto es la seguridad de mantener su empleo, la línea ascendente, algo azul que está arriba, evidencia que el grueso de los argentinos sienten que su empleo no está en riesgo en los próximos 12 meses. Si uno esto lo observa dentro de los votantes de Scioli, adentro de los votantes de Macri, adentro de los votantes de Massa, esencialmente el número es muy similar y es ascendente. Quiero decir, primera variable importante dentro de la economía, tampoco es una variable definitoria. Y es difícil pensar que vaya a suceder algo en términos de empleo en los próximos 30 y pico de días que quedan hacia la elección. En términos de consumo sí es una variable importante. Fíjense, esto es básicamente una radiografía. Digo, la mitad de los argentinos en el último mes compró ropa, un cuarto de los argentinos compró electrodoméstico en el último mes, un 44% de los argentinos en el último mes hizo alguna salida, comer, teatro, cine, y un 10% en el último año compró casa, auto, departamento. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense cómo impacta en términos de electorado. Dicho de otro modo, cuando 1 de cada 4 argentinos compró electrodomésticos en los últimos 30 días, entre el votante de Scioli esto es de casi 40 puntos, 25 contra 40. Si uno va contra el consumo de ropa calzado, casi la mitad de los argentinos compró ropa calzado, entre los votantes de Scioli se supera los 60 puntos. Quiero decir, acá sí encontramos que hay una variable determinante. Elementos de política pública, como ahora 12, son elementos de enorme trascendencia política pública y que tiene impacto en el grueso de la sociedad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si la presidenta larga de la hora 18 el día de mañana tiene más chances, posiblemente no de manera lineal, pero que sí esencialmente, si el consumo se sostiene, se está sosteniendo esta situación que impacta, entre otros elementos, en lo electoral y entonces en el cambio de continuidad. Uno podría decir el dólar. Yo lo que les muestro aquí es la comparación de la brecha cambiaria con la aprobación del Gobierno Nacional. Y fíjense que si bien hay momentos en los que se mueven juntos, o sea, hay más factores explicativos, esencialmente ciertas alzas en la brecha cambiaria han generado cierto ruido. Claro, uno puede decir, bueno, ¿es solo eso? No es lineal. Pero esencialmente lo que podemos entender es que hay un elemento que en algún punto se conecta. Entonces digo, humor social es una variable importante para cambio de continuidad, sí. Hoy es una variable casi anulada. En términos de economía, empleo anulado, dólar, situación expectante, y en términos de consumo, expectante pero importante. ¿Cuál es la otra variable que entendemos es determinante? La clásica variable kirchnerismo o no kirchnerismo. Fíjense, básicamente esto es si los argentinos votarían o no un candidato de Cristina, y fíjense que básicamente esta es una relación de 6-4. 6 no, 4 sí. Básicamente, digo, en los últimos meses hubo una mejoría, o sea, lo que eran los 33-34 puntos se fueron a los 37-38. Ahora, no debemos sorprendernos el resultado electoral. Digo, ahí está el voto de Scioli. Ahora, ¿cuál es el desafío para entender el proceso de cambio de continuidad con esta variable, con kirchnerismo o no kirchnerismo, que entendemos es importante? Fíjense esto. Esto es la potencialidad de Scioli entre esos 4 de 10. O sea, Scioli es capaz de llevarse todo ese voto como se lo llevó. Pero este es el dato estructural de mayor relevancia en términos de cambio de continuidad. Estos son todos los electores que dicen que no quieren votar por un candidato de Cristina, cómo se comportan con relación a Scioli. De marzo hacia atrás, Scioli podía llevarse potencialmente la mitad de ese votante. Ese era el plus de Scioli en un kirchnerismo que un candidato propio no le podía garantizar el triunfo. Dicho de otro modo, a principio de año, en marzo, en junio, con la definición de listas, la elección de Scioli, amén de otros elementos, tiene que ver con que el Frente para la Victoria podía dar su proceso de continuidad solo con un candidato que tomara voto por afuera. Eso era Scioli hasta marzo. En marzo, el Scioli para la Victoria, después el Scioli Giannini para la Victoria y todo lo que eso conllevó, hace que hoy Scioli sea un candidato con niveles de rechazo de arriba de los 70 puntos en este electorado. Dicho de otro modo, el cambio estructural más fuerte, la creación de la polarización se da por una variable que es la variable determinante de cara a las elecciones, que es la kirchnerización de Scioli. Tenemos que ver en el proceso de cambio de continuidad cuál es el número de la kirchnerización de Scioli de cara a las elecciones.
Digo, las últimas dos cosas. ¿Por qué es difícil resolver octubre? Porque hay una fragilidad de liderazgos y un desapego electoral fuerte. Para que se den una idea, al día de las PASO, 3 de 10 argentinos podían votar por Massa o por Macri, indistintamente, sin que sea un problema. Por Massa o por Scioli, un 23%, casi 2 de 10 argentinos podían decir, yo puedo elegir a Macri o a Scioli, y eso no es un problema. Entonces, indudablemente estamos en una situación que cuando uno observa los escenarios electorales, hay poca indecisión, pero hay poca convicción. La combinación de esto hace que sea ciertamente complejo. Digo, el último elemento y tal vez la expresión más sacada de cuál es el desafío de los candidatos, y que a nosotros nos importa, porque importa en la elección, pero también importa porque vinimos a discutir cambio de continuidad. Hoy básicamente los argentinos están eligiendo en esta proporción cambio de continuidad. Nosotros lo dimos en 4 para ver un poco los gradientes, y fíjense que si uno agrupa cambio, aquellos que piden cambio a secas, con cambio con algún grado de continuidad y deja del otro lado las opciones de cambio, estás en una relación de 7-3. Entonces digo, el primer desafío es obvio. El primer desafío para los que quieren la continuidad es otorgar ciertos elementos de cambio, pero también para aquellos de cambio es no ser esencialmente eso. Y muestro este solo dato para evidenciar cuál es el desafío de todos, pero especialmente de Scioli. Ustedes van a ver ahí cómo se comporta el votante de cada uno de estos 3 candidatos y el que tiene que ir a buscar, o sea, esos que le faltan para ganar la elección. Fíjense, el elector hoy de Macri es un elector que pide cambio con muchísima fuerza. El que tiene que ir a buscar es un grado menos. O sea, el desafío de Scioli, de Macri y lo mismo de Massa, es ser el principal opositor pero tender ciertos puentes, algo que puede resultar difícil de resolver y que en algún punto lo es, pero es un desafío muy claro, muy concreto. Tienen que ir a buscar electores menos opositores que los que tienen, pero para no perder votos tienen que ser los principales opositores. Ahora, el desafío más grande en términos de cambio de continuidad se da en la figura de Scioli. Hoy los electores que tiene Scioli son electores de absoluta continuidad o de gran consideración de continuidad, en una relación de 6-3 o 7-3, depende de cómo se lo quiera ver. Pero los que tiene que ir a buscar están cruzados. Scioli tiene un solo barco y ha definido que va hacia ahí, que es el Scioli para la victoria. Los que tiene que ir a buscar están en la vereda enfrente. Tiene pocos electores que buscar, pero esos electores tienen un comportamiento distinto. Para cerrar rápidamente ciertos elementos. Digo, es importante la economía de las expectativas. Es determinante entender cuál va a ser el humor social de los argentinos en los próximos 30 días. No tenemos que olvidarnos de Cristina. Cristina tiene un rol central. Acuérdense en la primera conferencia de prensa después de las PASO, cuando estábamos discutiendo, ¿se acuerdan los ataques del macrismo y demás cuestiones? Cristina dijo, con Scioli presente, señores, los ataques son contra el Frente para la Victoria. Entonces digo, Cristina tiene un rol fundamental. Cristina mañana, hoy, puede hacer alguna definición sobre Tucumán y eso esencialmente tocar, positivo o negativamente, la variable de la kirchnerización de Scioli. Elemento central entonces. Cristina Fernández de Kirchner. Tercer elemento central, todos los candidatos tienen desafíos muy difíciles, pero muy distintos. Difíciles de resolver, pero que en algún punto nos van a ir acercando a la definición del próximo presidente. El rol de los que quedaron fuera de las PASO, esencialmente las figuras de Cambiemos y la figura de José Manuel de la Sota. Hoy esos electores están contenidos en quienes ganaron esas PASO, pero son actores de importancia. Hay muchos votantes que hoy no tienen esos candidatos. El otro elemento son lo que nosotros llamamos los 50 puntos de voto del Frente Una y del Frente Cambiemos. Desde hace muchísimos meses, tal vez un año, en distintas proporciones, en distintos momentos, tuviste 50 puntos que se iban entre Macri y Massa. En un momento más hacia Massa, después empatado, cuando tuvimos la situación de triple empate, y hoy un poco más hacia Macri. No se activó todavía el voto útil. La pregunta es si se activará. Si no se activa, ¿qué sucede con eso? Las últimas cosas, ¿qué Argentina tendremos en los últimos 15 días? Tenemos una Argentina que discute inundaciones, cortes de luz, dólar, consumo creciente. Digo, ¿qué Argentina tenemos? El fin de semana que viene, dentro de algunos días nada más, tenemos elecciones en Chaco. Digo, ¿las elecciones en Chaco se van a parecer las de Tucumán? ¿No se van a aparecer? ¿Qué va a suceder finalmente con Tucumán? Termina siendo importante qué momento de la Argentina tenemos de cara a las elecciones. Los últimos elementos, la provincia de Buenos Aires como un elemento de nuevo distintivo. Aníbal Fernández, María Eugenia Vidal, los dos elementos que expresan la polarización, tal vez de manera más sacada que el propio Macri, que el propio Scioli. Sumo la figura de Niembro en la provincia de Buenos Aires. Digo, que se terminó bajando, pero fíjense cómo la provincia de Buenos Aires terminó siendo importante en este tiempo. Y lo último, digo, los últimos 30 días, de muchísima más importancia que los primeros 30. Los argentinos van a prestarle más atención la última semana más que los últimos 15 días, los últimos 30 más que los primeros. Quiero decirles con esto,
Estamos cerca de la elección, pero lejos de la definición. En una Argentina en donde la política, los dirigentes, pero también la gente, los representados, discuten el largo plazo como una situación de pasado mañana, el mediano plazo como dentro de una hora y el corto plazo como algo que ya sucedió. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme y espero haber respondido un poco al desafío. Gracias, Pablo, por ayudarnos a entender no solamente lo que está pensando la gente, sino lo que están pensando los candidatos en este último tramo electoral. Y para cerrar el último panel, antes de un muy merecido homenaje con el que cerraremos hoy la jornada, invitamos a Claudio Fantini, que es periodista y politólogo. Bueno, buenas tardes. Los términos de cambio y continuidad se dan en dos dimensiones, en la dimensión política y en la dimensión económica. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a la política, pero quiero hacer una observación sobre la cuestión cambio y continuidad en la dimensión económica. La observación sería la siguiente. Por su propia historia, Argentina ha desarrollado una suerte de falla de entendimiento que la hace confundir crisis con colapso. O sea, el argentino entiende que hay una crisis económica cuando hay un colapso, una hecatombe, un cataclismo. O el corralito, o la hiperinflación, la gente en la calle, la caída de un gobierno. Si no hay eso, no hay crisis. Bueno, en esos términos, el país no tiene ninguna tormenta próxima porque no están dadas las condiciones, casi diría en absoluto, para un colapso. El bajísimo nivel de endeudamiento garantiza que colapso no va a haber, pero eso no necesariamente significa que no pueda haber crisis en el horizonte, porque puede estar habiendo ante nuestros ojos señales que hablan de una crisis. Para no dedicarme específicamente a esas señales como se ven en la Argentina, dado que mi especialidad no es la economía, quiero señalar algunos giros sugestivos que han dado gobernantes en otras latitudes del mundo, uno muy cerca y otro ejemplo bastante más lejos, y los dos de distintas características. En el caso más cercano es Brasil. La presidenta Dilma Rousseff acaba de anunciar con su ministro de Economía, Joaquín Levy, que fue parte de los equipos de Fernando Henrique Cardoso y que fue parte de los equipos de Aécio Neves, su contrincante en la última elección presidencial. Bueno, Joaquín Levy ha terminado ya un programa de ajuste que implica 10 ministerios menos de los 39 que tiene Brasil, 1.000 empleos menos, y sobre todo, quiero marcar 6.800 millones de dólares menos de los planes sociales, ¿no? Que es casi la característica principal o uno de los rasgos fundamentales del gobierno del PT desde que llegó al poder con Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que ha visto Brasil, y en Brasil estas cosas se pagan y así lo señalan las encuestas, es que la presidenta ganó la reelección con un discurso que contrariaba total, enérgica y contundentemente el discurso de su contrincante, Aécio Neves, y que luego de ganar esa elección con el discurso que era las antípodas, las contracaras del discurso de Neves, empezó a gobernar con el discurso de Neves, ¿no? O sea, empezó a aplicar lo que está aplicando, es mucho más parecido a lo que decía Neves que lo que decía ella. Esto en Brasil no es gratis, en la Argentina sí, en Brasil no. Por eso en las encuestas se ha derrumbado del modo que se ha derrumbado. Yo creo que esto pesa más
que los escándalos, el Petrolao, por el caso de los sobornos en torno a la empresa Petrobras, que le daba a empresas como Odebrecht y otra, trabajos ya sobrefacturados con las cifras súper infladas. Creo que también no es tanto el tema del mensalao el que le costó el cargo a José Dirceu, la mano derecha de Lula, y ambos casos también ya están merodeando por el mismísimo Lula, incluso también por la presidenta, pero como en la historia de Brasil nunca hubo un mandatario que tan rápidamente sacara a los funcionarios sospechados, me da la impresión que es sobre todo haber tenido un discurso y haber actuado con otro, lo que está dinamitando su imagen y precipitándola. De algún modo se repite algo que tiempo atrás se vio en la India, cuando todas las encuestas mostraban que iba a perder catastróficamente el partido del Congreso, aquel que fundó Jawaharlal Nehru y que también lideró su hija Indira Gandhi y también su nieto Rajiv Gandhi, y que en una elección que venía muy complicada se candidateó Sonia Gandhi, la viuda de Rajiv Gandhi, y ella hizo un discurso hiperpopulista para ganarle al Bharatiya Janata, el partido que venía liderando todas las encuestas. Lo último que pensaba es lo que sucedió: ganó el partido del Congreso. Ella lo que aspiraba con ese discurso hiper radicalizado era evitar una derrota catastrófica. Ni bien ganó, cedió el cargo de primer ministro a Manmohan Singh, que aplicó políticas muy parecidas a las que proponía el partido que había perdido, el Bharatiya Janata. Eso es un poco, hay algo de Sonia Gandhi en Dilma Rousseff, alguien que prometió algo que después supo que no iba a poder hacer. Y acá la pregunta es, ¿qué pasa con Dilma Rousseff? ¿Es una traidora a la esencia de su partido? ¿Es una traidora a la ideología que profesó desde joven y que la llevó incluso a grupos armados en los tiempos de la dictadura y al encarcelamiento y a sufrir torturas? ¿Cambió tanto? ¿Se vendió al poder económico? ¿Qué pasa con Dilma Rousseff? Bueno, me da la impresión de que mi opinión personal es que Dilma Rousseff fue una mujer intelectualmente muy sólida y con mucho conocimiento en economía está haciendo lo que cree que es lo que tiene que hacer. Y el otro caso de giro muy sugestivo y copernicano es el de Grecia, Alexis Tsipras, el primer ministro griego, que empezó a ascender con su discurso cuando era primer ministro Yorgos Papandreou del PASOK, el Partido Socialista Panhelénico, y Papandreou digamos, sinceró las cifras. Grecia tenía un problema a lo INDEC, venía mintiendo las cifras. Papandreou la sinceró, a partir de ese momento tuvo que empezar a aplicar ajustes, y Tsipras, desde el partido Syriza, que significa izquierda radical, coalición de la izquierda radical, empezaba a proponer el contraajuste, empezaba a proponer que incluso había que salir del euro. Si el ajuste era el precio a pagar para permanecer en la eurozona, había que volver al dracma. Endureció incluso esta posición cuando vino ese gobierno de gran coalición que encabezó Anthony Samaras, de Nueva Democracia, el partido de la centro derecha de la dinastía Karamanlis, y que gobernó junto con Dimar, que es un desprendimiento de Syriza, el ala más moderada, y el PASOK, el Partido Socialista Panhelénico. Se opuso tan furiosamente que ya casi que Tsipras y su mano derecha, que era Yanis Varoufakis, expresaban claramente la necesidad de salir del euro porque el ajuste era un sacrificio absolutamente inútil. Ganó la elección, empezó a proponer planes, Yanis Varoufakis, los rebotó a todos, la Unión Europea, convocó un referéndum para apoyar su rechazo al ajuste que quería la Unión Europea. El referéndum le dijo no al ajuste que proponía la Unión Europea, o sea, triunfó la propuesta de Tsipras, y al día siguiente Tsipras empezó a actuar del modo exactamente inverso a lo que habían dicho las urnas, a lo que había propuesto él mismo. Parecía Gregor Samsa, el personaje de la Metamorfosis, esa novela de Kafka en la cual un hombre se acuesta a la noche a dormir, siendo eso un ser humano, y al otro día
se despierta siendo un gigantesco insecto. O sea, se acostó siendo una cosa y se despertó siendo otra. La noche del triunfo del no, del Oxy, en el referéndum, Tsipras se acostó siendo un hombre de la izquierda radical que proponía hacer lo que fuera, incluso salir de la eurozona en rechazo al ajuste, y se levantó y lo primero que hizo fue echarlo a Yanis Varoufakis, el ministro de Economía, poner otro ministro de Economía que hizo una propuesta que, si no era exactamente igual, era demasiado parecida, lo suficientemente parecida como para que el referéndum que esa misma semana se había hecho resultara absurdo. ¿Qué pasó con Tsipras? Se hizo un traidor de la noche a la mañana. ¿Cambió tanto como Gregor Samsa, el personaje de Kafka? ¿O se dio cuenta desde el poder que la perspectiva que tenía desde el llano no era la más exacta? Bueno, yo creo que estos ejemplos describen un poco que en el mundo los discursos radicales pueden ser para ganar elecciones, pero a la hora de gobernar, muchos, como Dilma o como Tsipras, se van a ir pareciendo cada vez más a personajes como el de Kafka. En el orden político, yo creo que ahí sí el cambio es absolutamente necesario en una serie de ítems. Tan necesario y tan imprescindible, diría yo, que ameritan una suerte de nuevo contrato, ¿no? Así como el contrato social del que habló Hobbes y del que habló Rousseau y del que habló la filosofía durante tanto tiempo para explicar el paso del hombre natural al hombre histórico. Acá se hace falta una suerte de pacto, de contrato para refundar la democracia en los siguientes términos. Lo que sí o sí deberá cambiar el próximo gobierno son los rasgos totalitarios que se han planteado en estos últimos años. No digo que sea un país totalitario, digo que hay rasgos totalitarios. ¿Cuál, por ejemplo? La existencia de un aparato de propaganda. Una cosa es la publicidad, otra cosa es la propaganda. Yo dejé de tener dudas de que había un aparato de propaganda manejado por expertos cuando murió Néstor Kirchner y la capilla ardiente fue a cajón cerrado. Dije, bueno, esto está en manos de expertos y no le hacen asco a nada, ¿no? Porque el cajón cerrado era, desde mi punto de vista, para lograr la centralidad en la mirada convergente de un país, de la presidenta que hasta el momento no había tenido la centralidad porque la imagen de su marido se superponía. Las capillas ardientes son para que el protagonista sea el cadáver. Para eso son. Eso es lo que se tiene que ver. Y aquí el cajón estaba cerrado, porque el objetivo de esa capilla ardiente era otro y se logró. La existencia de un aparato de propaganda se revela también en el exitoso montaje del culto personalista. Es impresionante lo exitoso que ha sido el culto personalista en la Argentina, sobre todo en un sector cuya adhesión tiene hasta ribetes religiosos. Ahí también se ve otro de los aspectos, que es el adoctrinamiento. Y también en la existencia de un aparato de propaganda se ve en lo que yo llamo censura por amedrentamiento, desde aparatos mediáticos oficialistas. Se ametralla la imagen pública, se hace un linchamiento de imagen pública de aquel que tiene un cuestionamiento. Eso se vio más claramente antes, pero hasta la actualidad todavía se mantiene. Y también fue copiado después por los medios opositores, pero apareció esto que yo llamo censura por amedrentamiento desde el aparato oficialista. Finalmente diría que también lo que tiene que erradicarse es el modelo de capitalismo de amigo creado por Vladimir Putin y entrado a América Latina a través del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Ese modelo no implicaba solamente dar las grandes concesiones de la obra pública a empresarios amigos, sino darles esas concesiones millonarias con la condición de que dediquen parte del dinero a comprar grandes medios.
y poner las líneas editoriales de esos grandes medios al servicio del poder de Vladimir Putin. Ese es el modelo que se instaló en la Argentina, no con los mismos resultados que obtuvo Vladimir Putin, porque acá no logró superar en rating, pero sí logró conformarse un polo mediático gigantesco. Y finalmente, en realidad tengo varios más, pero creo que se me está agotando el tiempo, yo diría que lo que sí o sí debe también terminar, y que es consecuencia del culto personalista que ha imperado en estos años por la existencia de un aparato de propaganda, es lo que José Numm en su último libro, Sentido Común y Política, llama egocracia. La egolatría es el autoelogio permanente, la autopontificación. La egocracia es otra cosa. La egocracia es el kratos puesto en el ego del líder. La egocracia es cuando a la centralidad del poder no lo tiene una idea, no lo tiene un proyecto, no lo tiene un consenso o una política determinada, sino que a esa centralidad la tiene el ego de ese líder, algo que siempre termina siendo consecuencia del culto personalista producido por el aparato de propaganda. Bueno, para no excederme en el tiempo me voy a cortar acá y tal vez después en las preguntas pueda agregar algo más. Muchas gracias. Bueno, Claudio, muchísimas gracias, al igual que el resto de los participantes por respetar a rajatabla el tiempo. También agradecerles la atención de los participantes. Lamentablemente, si bien no tenemos tiempo, seguramente, Claudio, podremos contar con tu presencia ahora cuando salimos para intercambiar estos aspectos y opiniones. Seguramente, igual que a mí, les habrán aportado todos estos ribetes del análisis que solamente pueden ser otorgados por especialistas. Muchas gracias y un nuevo aplauso para el panel.